Historia de 4 amigos de Euskal Herria y del pájaro Chepech que llegó en invierno. Munduan beste asko bezala, como tantos otros en el mundo, en la época en la que los cerdos eran limpios y elegantes, las ranas tenían pelo y las gallinas dientes, nos vino a visitar, en lo más crudo del crudo invierno y volando desde el sur del sur, un pequeño pájaro chochín llamado Chepech, que quería difundir sus trinos entre todos los niños del mundo. Precisamente aquel día había nevado, y nevado de lo lindo. Todo estaba blanco, cubierto por la nieve. Y ahí estaban 4 chicos y chicas de vuestra edad jugando a tirarse bolas de nieve. Los 4, al oír los trinos de Chepech, se acercaron a él y le comenzaron a silbar y a llamarle «Kaixo choricha», que en vasco significa «Hola, pajarito». Estas fueron las palabras que dijo Chepech tal y como las pronunció, sin añadir ni quitar ni una coma, ni un punto, ni tampoco un punto y coma o una comilla. Esto dijo: «Kaixo laguna», dijo Chepech, que quiere decir «Hola, amigos y amigas». Los magos de las 4 puertas de la tierra me envían para proponeros un reto. Os han escuchado hablar en euskera y saben que queréis que esta lengua tan bonita no se pierda y la conozcan todos los niños y niñas del mundo. Pues bien, los magos de las 4 puertas de la tierra quieren hablar con vosotros, y si supierais las adivinanzas que os van a plantear, os darán como premio a cada tonel mágico y una llave de nieve que servirá para que podáis hacer vuestro sueño realidad. Una vez que hayáis reunido todo, volved aquí, pues estaré esperando, y os diré qué hacer con los toneles y la llave. Y entonces Chepech, el pequeño pájaro chochín, les dijo con entusiasmo: «¡Ahora va! ¡Venga, Oasen! ¡Vamos, Aska! ¡Rápido, Herrera! ¡Adelante!». Y los 4 amigos salieron de aquella ciudad al pie de los Pirineos y marcharon a la aventura en busca de las 4 puertas del fin de la tierra y de los magos que las cuidan. Vamos a ver cómo les fue a cada uno en su encuentro con los magos de las puertas de la tierra. El primero de los 4 amigos, Asier, se había dirigido a América, y el mago de su puerta le planteó una adivinanza en euskera. La adivinanza decía así: «Pipitaki, papataki, ni badaki gauza bat, zein lekutan bizi da jakinduria neguan, udazkenean eta udaberrian, baina ez udan ateak itxi eta porrak hartzen baititu», que significa: «Adivina adivinanza, ¿en qué lugar vive la sabiduría en invierno, en otoño y en primavera, pero no en verano, ya que cierra sus puertas y disfruta de sus vacaciones?» Y dijo así en euskera: «Eskolan», en la escuela. «Oso ongi, muy bien», dijo el mago de la puerta de América. «Has respondido muy bien y en consecuencia puedes abrir la puerta y recoger tu premio, un barril blanco mágico que contiene el deseo de aprender cosas nuevas. Este barril tiene un nombre propio, se llama motivación y significa motivación». El segundo de los 4 amigos, Ander, se había dirigido a Asia, y el mago de su puerta le planteó una adivinanza en euskera. La adivinanza decía así: «Pipitaki, papataki, ni badaki gauza bat, zer da guk Asian bi aldiz duguna eta zuek Europan behin baizik ez duzuena?» Que significa: «Adivina adivinanza, ¿qué es lo que nosotros en Asia tenemos 2 veces, pero en Europa solo tenéis una?» Y dijo Ander en euskera: «Ah, letra, la letra A, porque el nombre Asia la contiene 2 veces, y sin embargo el nombre Europa una sola vez». «Oso ongi, muy bien», dijo el mago en la puerta de Asia. «Has respondido muy bien y en consecuencia puedes abrir la puerta y recoger tu premio, un barril rojo mágico que contiene el deseo de conocer cosas nuevas. Este barril tiene un nombre propio, se llama Esagucha y significa conocimiento». La tercera de los 4 amigos, Ainhoa, se había dirigido a Europa y el mago de su puerta le planteó una adivinanza en euskera. La adivinanza decía así: «Pipitaki, papataki, ni badaki gauza bat, zein da oilarrak deitu eta berehala datorrena, baina saguzarrak deitzen dionean inoiz ere etortzen ez dena?» Que significa: «Adivina adivinanza, ¿quién viene inmediatamente cuando le llama el gallo, pero no viene cuando le llama el murciélago?» Y dijo Ainhoa en euskera: «Eguzkia, el sol, porque cuando canta el gallo por la mañana sale el sol, pero cuando cantan los murciélagos es de noche». «Oso ongi, muy bien», dijo el mago de la puerta de Europa. «Has respondido muy bien y en consecuencia puedes abrir la puerta y recoger tu premio, un barril verde mágico que contiene el deseo de poner en práctica lo que sabemos. Este barril tiene nombre propio, se llama Erabilera y significa uso».
Por último, la cuarta y última de los 4 amigos, Amaya, se había dirigido a África, y el mago de su puerta le planteó una adivinanza en euskera. La adivinanza decía así: Pipitaki papataki, ni badakit gauza bat. Zein leku da hura zein zenbat eta hegoalderago joan orduan eta beroago izan ordez gero eta hotzago dena? ¿Qué significa? Adivina adivinanza. ¿Qué lugar es aquel que, en vez de ser más cálido cuanto más al sur está, es cada vez más frío? Y dijo Amaya en euskera: Ego burua, el polo sur. Ahí hace tanto frío como el polo norte, aunque algunos días más y otros menos. Oso ongi, muy bien, dijo el mago de la puerta de África. Has respondido muy bien, y en consecuencia puedes abrir la puerta y recoger tu premio. Una llave mágica hecha de nieve del polo sur, un lugar más al sur que la propia África. La llave de nieve polar sirve para poner en funcionamiento la máquina de los 3 toneles mágicos. La encontrarás encima de una mesa de madera, dentro de una caja de zapatos de cartón que tiene una etiqueta pegada en la que pone Jaquincha, que quiere decir sabiduría. Tras completar sus trabajos, volvieron a casa con los regalos que habían recibido de los magos de las puertas de los confines del mundo. ¡Ay, qué contento se puso Chepet al verlos! «Kaixo, zer moduz», les dijo, que quiere decir «Hola, ¿qué tal?». Chepet les pidió que pusieran los barriles en línea y los conectó entre sí, haciendo unos pequeños orificios entre ellos y uniéndolos con unos tubos mágicos que no dejaban escapar ni una gota del contenido de los barriles. Los unió bien unidos con los tubos y con un sistema eléctrico fue avanzando. Les puso varios relojes y tubos que no echaban humo porque eran ecológicos y no contaminaban. Le añadió un nido para meterse él con alpiste y comida para pájaros y creó una poderosa máquina que, al ponerla en funcionamiento gracias a la llave de nieve, los niños y niñas del mundo iban a conocer esta lengua tan bonita llamada euskera e iban a querer aprenderla. Chepet introdujo la llave de nieve de la sabiduría en la cerradura de la máquina mágica de los toneles mágicos y el efecto fue inmediato. La máquina echó a andar. El barril blanco comenzó a hervir y dijo claramente en voz alta: Mi nombre es Motivasiva y voy a motivar a los niños, jóvenes y adultos para que aprendan euskera. El barril rojo comenzó a hervir y dijo claramente en alta voz: Mi nombre es Esagucha y voy a dar mucha información sobre el euskera a los niños, jóvenes y adultos para que todos conozcan bien nuestra lengua. El barril verde comenzó a hervir y dijo claramente en alta voz: Mi nombre es Erabilpena y voy a fomentar el uso del euskera entre los niños, los jóvenes y los adultos. Oso ongi, muy bien, dijo Chepet, la máquina funciona a la perfección. Cuanto más servía la motivación y las ganas de aprender euskera, más aumentaba el conocimiento que se tenía sobre esta lengua y más ganas se tenía de utilizar lo aprendido. Siguieron todo el día y toda la noche con la máquina funcionando a tope, echando nieve y más nieve sin parar en la caldera, aumentando la motivación, el conocimiento y el uso de la lengua. De pronto, al amanecer, de la chimenea de la máquina comenzaron a brotar copos y más copos de nieve mágica del polo sur. Los 4 amigos ayudaron a Chepet a envolver todos los copos que pudieron en un pañuelo y vieron cómo Chepet se elevaba y llevaba los copos de la máquina de la conservación de las lenguas hasta las nubes. Chepet era pequeñico, pero muy fuerte, y llevaba toda aquella gigantesca masa de nieve colgando de su pico. Cuando llegó a la altura por la que suelen transitar los aviones, abrió el pañuelo y dejó caer toda la nieve. Miles y miles de copos, millones. Aquel invierno nevó en todo el mundo, con los copos de nieve del saber, de la motivación, del conocimiento y del uso. Y mientras caían al suelo los copos de nieve que también eran mágicos y sabían hablar, se reía y con alegría gritaba en voz tan alta que desde aquí se les oía: «Gora, viva, bai, sí! Gora euskera, viva la lengua vasca! Eta gora Chepet, euskara salbatu baitu betiko gure herrian! Y que iba Chepet, pues ha salvado el euskera para siempre». Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. O como decimos en euskera, si fue así o no lo fue, que entre en la calabaza y que en derio salga en la plaza. Eta labasan edo ez basan, zer dadila kalabazan, eta atera dadila derioko plazan. Adaptación del texto original en euskera de Juan Carlos López Mugartza, 2012. Lau lagun Euskal Herrikoak eta neguan etorri zen Chepetxa. Texto recitado por Ciara Olavarrieta Landa. Versión en castellano
Juan Carlos López Mugartza. 2022ko irailaren 14 Iruña.